Quería saber si alguno tuvo algún inconveniente con lo que venimos dando, dudas. ¿Han podido bajar la documentación, los apuntes que le hemos dado? Sí, profe. Bueno, en la última clase lo que habíamos dado era la planta, los cortes y la fachada, que lo tenían que haber presentado. Acá voy a mostrar, nosotros al principio de clase hemos dado el apunte donde si lo han observado por lo menos, van a ver que ahora vamos a pasar de esta instancia de representar todo en plantas, cortes y fachada, a representar objetos en tercera dimensión, ¿sí? Bueno, como pueden observar acá en la imagen, lo que ustedes estaban representando de un objeto, como en este puede ser una casa o cualquier otro objeto, estamos haciendo planos de fachada, plantas, ¿sí? Pero ¿cómo representamos eso en 3D, lo que vamos a dar ahora? Esto con el ingeniero Guerra ya empezaron a ver, perspectiva, proyecciones paralelas y focales. La isométrica no dimos, profe, por ahora. Bien, bueno, eso es lo que vamos a dar de vuelta. Vamos a hacerlo pero en AutoCAD. Es la misma técnica, exactamente lo mismo, ¿sí? Para los que no recuerdan, bueno, tenemos dos opciones en las proyecciones gráficas, ¿sí? Las figuras se representan o se logran a través de las proyecciones de líneas auxiliares paralelas desde una posición imaginaria del infinito. Este es un ejemplo. Vamos a representar un cubo con líneas paralelas en un infinito, ¿sí? En cambio, las proyecciones focales, las figuras se representan a través de proyecciones lineales a partir de un punto focal. Como pueden observar acá, a partir de ese punto, que es la posición del observador, uno proyecta líneas a los objetos y ahí genera la gráfica, ¿sí? Perdón. Bueno, estas son las dos maneras que ustedes van a encontrar de representar tridimensionalmente, ¿sí? Dentro de las proyecciones paralelas podemos encontrar como distintas clasificaciones de acuerdo a cómo representamos el objeto, ¿sí? En algunos países puede cambiar el nombre de cómo lo denominan, pero en sí la manera de representar es la misma, ¿sí? Por ejemplo, tenemos las isométricas, que son ángulos iguales. Cuando representamos, por ejemplo, un cubo, ustedes tienen una cara a 30 grados y la otra cara también a 30 grados, ¿sí? Después pueden tener fugados de un solo lado a 30 grados, que le llaman proyecciones oblicuas, ¿sí? También tenemos el diamétrico, ángulos iguales compartidos, que pueden ser de 0 a 45 grados, pero diferentes a 30, ¿sí? Este ángulo puede variar de 0 a 45 grados en proporciones iguales. A eso lo llamamos diamétrico. Y el trimétrico son ángulos diferentes, ¿sí? El objetivo es que este ángulo que se forma acá son variables, ¿sí? Bien. Después, por ejemplo, tienen los fugados de un lado a 30, 45, 60 grados. Y de este lado tenemos las proyecciones focales que van a encontrar que son a un punto de fuga, a 2 puntos de fuga y a 3 puntos de fuga, ¿sí? Las que nosotros vamos a desarrollar en esta clase van a ser referentes a las paralelas, ¿sí? Bien. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a lo que acabo de dar, si se entiende.
Bueno, como veo, si ustedes observan, ¿cuál es la diferencia? Bueno, fíjense, en este, que es uno de los más usados, yo puedo observar las tres caras de este cubo. Cuando yo quiero mostrar tres caras. Este objeto también sigue teniendo las mismas tres caras, pero a diferencia del anterior, ven que una cara veo más que otra. Por ejemplo, acá casi veo las tres caras iguales, en cambio acá veo en mayor proporción las dos caras laterales y la tapa superior del cubo no la veo con la misma cantidad de superficie, ¿ven? En este, fíjense, seguimos viendo tres caras, pero una veo bien paralelo al frente y las otras dos están oblicuas, ¿sí? Cuando ustedes varían el ángulo, pueden mostrar más o menos una cara, ¿sí? Fíjense, acá a 60 grados, yo estoy mostrando menos superficie de la cara, desde el punto de vista frontal, ¿no es cierto? Cuando hacemos este tipo de representaciones, lo que tenemos que tener en cuenta es que la figura en realidad se deforma. Si ustedes pueden apreciar, parece que este lado es más largo que el otro, ¿sí? Fíjense acá, en esta otra, es considerablemente notorio. Este lado son todos iguales, porque es un cubo, es un cuadrado, pero esto al ser cubo debería ser igual. Sin embargo, acá es como que se va deformando. Acá ustedes van a ver que dice sin acortamiento. ¿Qué quiere decir sin acortamiento? Que uno mide, agarra una regla y dice, si vamos a hacer un cubo de lado 1, desde este punto a este punto mide 1, desde este punto a este punto también mide 1, y de acá hasta acá también debería medir 1. Si uno usa esa técnica sin el acortamiento, cuando uno dibuja, obtiene como una deformación del dibujo. Ahí se va haciendo un cálculo de reducción para reducir ese efecto visual de distorsión, que eso lo van a ver en el apunte, que seguramente Guerra le da, y nosotros damos otro, que es este, un segundito, donde habla de cómo tienen que hacer la reducción de las perspectivas, ¿sí? Ahí ya se lo voy a mostrar. En las normas argentinas, en varios libros sale, pero en este apunte en particular, este apunte en general de las normas IRAN habla del dibujo técnico, ¿ven? La manera en que, bueno, en Argentina está las denominaciones de la norma IRAN, del sistema de representación gráfica, ¿ven? Acá habla de las perspectivas isonométricas. Isonométrica es porque trata de que todas las caras sean iguales. Está un poco orientado a todo lo que es piezas mecánicas, ¿sí? Los ejemplos que da este apunte, pero se aplica para arquitectura e ingeniería civil de la misma manera. Un segundito. A ver. Justo no lo estoy encontrando en este momento, pero bueno, en este apunte, en la parte de axonometría, se me perdió la página, van a tener cómo deberían hacer el cálculo para hacer la reducción y reducir ese efecto, ¿sí? El objetivo de esto es que ustedes puedan dibujar
y representar tridimensionalmente objetos, y en este caso como es la descomposición de un aparato, ¿sí? Está dibujado en las tres dimensiones, ¿sí? Bueno, acá está. Esto se me dio así. Fíjense, acá están las aristas y las proporciones que ustedes tienen que ir dando para representar correctamente para reducir la distorsión, ¿sí? Este es un ejemplo. Ustedes hacen estas operaciones y ahí van a obtener la fórmula y ustedes van a tener que multiplicar la longitud y van a saber cuánto tienen que reducir, ¿sí? Para conseguir el factor de reducción. Bien. Bueno, esta es la parte teórica general del sistema de representación. En el ejercicio que vamos a ver, es el siguiente. Nosotros, la última clase, habíamos representado esta casita, este local, que es muy simple, es de planta cuadrada, y tiene un techo a dos aguas, ¿sí? Acá lo podemos observar de frente. Ustedes ya saben representar esto de los distintos lados, ¿sí? Pero en este caso, es lo que en el sistema de representación llamamos una axonométrica Cavalier, ¿sí? ¿Cómo se representa? Si ustedes se fijan, si se imaginaran que se oculta esto sigue siendo un corte. ¿Ven? Es un corte. Y la tercera dimensión, que es esta distancia, acá no tiene aplicado el factor de reducción, entonces parece que la casa es más larga, ¿ven? Si ustedes empiezan a prestar atención, y estas líneas son paralelas entre sí. Acá puede darle la sensación de que no son paralelas por un efecto óptico que tiene que ver con estas otras líneas que lo cortan, ¿sí? Eso genera distorsiones visuales, que son efectos, que da la sensación de como que no fueran paralelas, ¿sí? Pero si ustedes pusieran una regla con una escuadra y van corriendo, se van a dar cuenta que son paralelas. Esta es otra manera de esta parte teórica que veníamos hablando. Yo la pongo acá, a un costado. De estas distintas maneras de representar más un lado y otro, nosotros lo estamos haciendo, el ejemplo, tomando como base la casita esta, ¿sí? En eso consiste el ejercicio que tenemos que desarrollar. Bien, vamos a comenzar por la axonometría caballera, que se denomina, ¿sí? Bien, ahora vamos a ir al AutoCAD y vamos a hacerlo. Bien, yo acá ya tengo dibujado lo que es el corte. Entonces, lo que tenemos que hacer es cómo de esta resolución llegar a este objetivo. Fíjense. Un segundito. Acá pueden observar que la parte roja es la parte que está cortada, que la tengo acá a la derecha en AutoCAD y a la izquierda acá en el ejercicio ya realizado. ¿Cómo convertimos de esta representación bidimensional a representarlo la tercera dimensión? Bien, en este caso, la sugerencia es hacer una copia
de este objeto a un costado. En este caso, para simplificar y no tener tantas líneas, voy a borrar las leyendas, cotas o toda referencia que tenga, que en este caso no va a hacer falta. No quiere decir que la puedan dejar, lo pueden dejar, pero para este caso la voy a borrar para que sea más fácil que ustedes lo visualicen. Bien. Vamos a borrar también estas dos diagonales, porque esto es una manera simbólica de representar el hueco. Bien. Entonces, acá nosotros tenemos que hacer con un grado. En este caso lo vamos a hacer a 30 grados. ¿Cómo hago eso? Dibujo la línea. Y acá tengo que aplicar el modo de ángulo, ¿sí? Saco el ortogonal y tengo el ángulo. Bien. Fíjense que acá el ángulo, si lo hago horizontal, es 180 grados. Y yo tengo que hacer con 30 grados. Voy a repasar. Si yo dibujo una línea, pongo el punto y hago con el sistema polar, pongo arroba y le digo que tenga 1 metro, ángulo, segundito que en mi teclado, justo se me fue el símbolo. A ver si pongo el auxiliar. Activo que cada 30 grados me vaya dibujando. En este caso, fíjense, ahí tengo el ángulo a 30 grados inclinado con respecto a la horizontal, ¿sí? Ahí le doy la longitud de 1 metro y dibujo una línea, ¿ven? Ustedes miran, bueno, ¿qué longitud debería dibujar esta línea? ¿Cuánto mide desde acá hasta acá? Entonces, eso uno va al plano, acá tengo el punto exacto donde se corta, y yo dibujo la distancia, dibujo desde este punto hasta el final, y ahí obtengo la longitud. Dice 2 metros 69, 29. Vamos a simplificarlo en 2 metros 69. Vamos a usar 2 decimales. Bien, borro esta línea. Y ahora tomo el comando línea, me posiciono en este punto, dibujo a 30 grados, ayudado por el sistema polar, y dibujo 2.69 y obtengo la línea en la longitud. Fíjense que ahí yo tengo representado. Si yo quisiera representar todo el borde de la vereda, yo puedo seguir dibujando las líneas paralelas, o simplemente puedo copiar esas líneas y voy obteniendo la profundidad. Ahora bien, esta línea es más larga que la anterior. Después ya vamos a ver cómo logramos eso. Lo mismo pasaría con el techo, ¿sí? Fíjense, en el caso del techo está representado por esta línea, ¿sí? La longitud de esa línea es esta, 2 metros 99. Entonces, me posiciono en este punto, dibujo con ese ángulo a 30 grados, 2.99. Ahora bien, esta línea es exactamente igual de largo que esta, ¿ven? Entonces ahí uno, por ejemplo, puedo copiar, la posiciono ahí, y ya obtengo. Bien. Fíjense acá. A diferencia de esta axonométrica caballera,
Fíjense que acá voy a obtener una diferencia porque elegí un ángulo distinto al que está representado. En este caso di 30 grados. Fíjense que este faldón se va a mostrar menos. Bien, vamos a continuar y después vemos el resultado. Ahora, las líneas verticales, como ser esta parte, yo ya la tengo con referencia a donde la tengo. Simplemente dibujo la línea vertical hasta su intersección. Y esta otra línea, yo debería ser paralela. Puedo verificarlo haciendo una copia. ¿Ven? Fíjense que es exactamente donde termina una, termina la otra. Y en este caso también debería ser con la otra línea del otro faldón. Copio y ahí obtengo la representación. ¿Qué ocurre con la línea de la vereda? Las líneas de la vereda son un poco más largas. ¿Cuánto más largas? Bueno, en este caso yo la voy a borrar. Y vamos a medir desde el punto del corte hasta el límite de la vereda. Mido 3,29 metros. Lo posiciono, doy el ángulo, 3,29. Y cuando termino simplemente debo dibujar el segmento horizontal. Vuelvo a copiar para dibujar el espesor de la vereda y acá simplemente debo unir el extremo final de entre las líneas y obtengo el segmento vertical. Fíjense que rápidamente dimos la tercera dimensión. De esta misma manera, tan sencilla y simple, vamos dibujando todas las partes del dibujo, tanto exteriores como interiores. En este caso, me está faltando representar, como ven acá, el espesor del techo. Bien, pongo copiar, posiciono, dibujo una línea que una los dos segmentos, porque esto no es vertical, y acá me he pasado, entonces ahí tengo que recortar. Con el comando recortar, cortan ese segmento y ahí van obteniendo todo lo que es el perímetro, la línea de contención de la casa. Con el interior puedo hacer lo mismo. Como son paralelas, las puedo copiar. Copio y obtengo. Bien. Pero ahora resulta, ¿qué pasa? Esta longitud es del lado exterior. En cambio, la longitud interior, acá copié mal, no me serviría. Entonces tengo que medir cuánto hay. Desde este punto al esquinero y me dice 2,39 metros. Me posiciono en esa esquina, dibujo con el ángulo correcto a 30 grados 2,39. Y ahí dibujo en horizontal y obtengo el esquinero interno. Dibujo la línea vertical hasta la intersección y obtengo el interior. Ahora sí puedo copiar esta misma línea para hacer la parte superior del cielo raso. Y ahí, como pueden ver, tenemos dibujado en tercera dimensión la parte general de la casita. Bueno, después ustedes lo voy a cambiar de color para que puedan verlo mejor. Voy a poner en color blanco. Y ahí obtienen la casita en tercera dimensión. Obviamente, con esta misma técnica tienen que dibujar todos los detalles de la ventana. Bien, vamos a hacer de lo general a lo particular. ¿Qué quiere decir lo general? Ustedes acá obtienen la geometría general, la volumetría, en este caso de esta casa. Después empiezan a entrar en los detalles. Vamos a dibujar las ventanas, las puertas, el piso y demás, ¿sí? Bien. Una vez que obtienen toda esta volumetría general, después empiezan con los detalles.
En el caso de la longitud, yo necesito saber qué distancia hay desde este punto hasta este otro punto, ¿sí? Y para eso tienen la planta y miden desde el lugar que ustedes cortaron, 90.99, casi un metro, vamos a hacerlo exacto, punto 99, puedo copiar la parte superior, bien, fíjense que ahí, ¿cómo mido esto? Ustedes dirán, bueno, son 5 centímetros, bien, me posiciono acá, punto 0,5 y dibujo la vertical. Acá tengo una línea auxiliar, la borro, y ahí simplemente puedo aplicar el empalme, ¿sí? Con ángulo 0 para que me haga el encuentro. Repito el empalme y ahí obtengo. Bien. Y así voy dibujando parte por parte. Voy dibujando las otras caras de la ventana y vamos obteniendo, voy a igualar las propiedades para que vayan teniendo una referencia del dibujo. ¿Sí? Bien, acá en el caso de la ventana, tienen que observar bien porque hay la ventana, en este caso una ventana corrediza que tiene dos hojas que se mueven y una tapa a la otra, ¿sí? En este caso, casi podemos verla por completo a la ventana que está más al fondo. La ventana que está más al frente está más en el lado interior de la casa y esa es la que está cortada. Fíjense que acá ya se empieza a dibujar cada elemento de la ventana. El marco, el bastidor de la hoja, que es ese rectangulito que ustedes pueden observar, y el vidrio que es más delgado. Acá teníamos una representación sencilla. Teníamos representado con una caja el marco y con dos rectángulos largos las dos hojas, ¿sí? Pero resulta que esta hoja que está acá está más al fondo y esta que está acá está más cerca. Eso es cuando uno dibuja en escalas muy chicas, dibuja así simbólicamente, pero a medida que uno va haciendo un zoom y va aumentando la escala, uno tiene que dibujar con más detalle, ¿sí? Entonces acá está un nivel de detalle más exigente que este que teníamos representado. Bien, voy a hacer el mismo ejemplo acá a un costado, pero vamos, me equivoqué, voy a volver a copiar. Voy a borrar la parte tridimensional. Y voy a hacer el mismo ejercicio, pero voy a variar el ángulo, lo voy a hacer a 45. Vengo a la referencia y pongo que me gire cada 45 grados. Entonces ahora vengo, mido la distancia que yo tenía, 2,69 m, y dibujo ahora 2,69. Voy a ampliar. Voy a cambiar de capa, le voy a poner capa 0, para que tal vez puedan ver mejor. Bien, mido la otra distancia, como acá ya la tengo dibujada, simplemente mido la misma, 2,99. Pongo la línea, 2,99, copio la línea inferior. Bien,
Y ahora puedo dibujar la línea vertical. Acá simplemente puedo copiar la paralela. Vuelvo a copiar esta paralela. Y vuelven a copiar la otra paralela. Voy dibujando. Mido la distancia de la vereda con el comando distancia de un extremo a otro. Distancia. Miren que no me está tomando el comando. Distancia. 3 metros 29. 3.29. Copio la línea. Y ahora simplemente dibujo las líneas en vertical y horizontal. En este caso no necesito saber la longitud porque simplemente sé que tiene que ir de este punto hasta la intersección perpendicular de la línea vertical. Y en este caso, el segmento vertical va de un extremo a otro de las líneas paralelas. Bien, tomo la distancia interior, 2 metros 39, dibujo la línea, 2.39, dibujo en horizontal y en vertical hasta que esta línea copio. Obviamente es más larga y la tengo que recortar. Bien, fíjense, copio las propiedades. Acá simplemente ya podemos ver. Miren, con solo cambiar el ángulo y haciendo las mismas longitudes, cómo la casa parece que está girada para un lado o para el otro. ¿Y esto a ustedes para qué les sirve? Y bueno, hay veces que ustedes quieren mostrar de su dibujo más una cara que la otra. Si yo quiero mostrar más estas caras que estas dos caras que la otra, me sirve a 30 grados. En este caso quiero mostrar más parejo las tres caras del techo y de las paredes, me sirve con este otro ángulo, ¿sí? Todo depende de qué quieran mostrar más el objeto, ¿sí? El efecto que parece más largo, lo van a reducir con el factor de reducción que van a tener de los apuntes, ¿sí? Eso va a hacer de que estas líneas se van achicando proporcionalmente para dar un efecto de que no se estira la casa. Fíjense que acá parece que la casa es más alargada que en esta. Es poquita la diferencia, pero si uno empieza a observar, empieza a descubrir estos efectos visuales, ¿sí? Bien, y de la misma manera que tienen de la ventana, van a empezar a dibujar los detalles, ¿sí? Fíjense, punto 99, la distancia, bien. Ahora lo vamos a hacer con este ángulo. Punto 99. Yo acá no sé, puedo dibujar una línea con una longitud de la parte vertical y después la determino donde la tengo que copiar con la parte copiando los dibujos, ¿ven? Acá voy a recortar y acá puedo hacer una copia en el mismo sentido con ese ángulo punto 0,5 y obtengo la distancia paralela del dibujo. Acá tengo que borrar el pequeño segmento auxiliar y con empalme resuelvo los encuentros de la intersección. Voy a copiar y dibujo la ventana. En estos casos no necesito ya la longitud porque sé que tiene que intersectarse con la otra línea oblicua, ¿sí? ¿Ven? Tanto de la cara exterior de la ventana como la cara interior, la metodología es siempre la misma, ¿sí? Con el mismo ángulo voy haciendo. Lo que no tengo que hacer es mezclar porque distorsión, ¿ven? Acá tengo a 30 grados, a 45 grados. Voy a hacer un ejemplo más de cómo
si lo haríamos a 60 grados. Voy a borrar. Voy a usar, para hacer más fácil, bueno, fíjense, acá yo tengo la configuración de los ángulos. Bien. 60 no tiene porque usa los múltiplos, 30, 60, 90, ¿sí? Bien, en ese caso, uso 30. Y fíjense, ahí tengo 30 y ahí tengo 60. Bien. ¿Se entiende, no? Acá tengo 0 grados, 30 más 30, 60. Era 2.63 la longitud. Vamos a verificar que sea igual. Perdón, 2.69. Pongo línea, 2.69. Pongo línea de este extremo, 2.69. La otra longitud, 2.99. Recuerden, estamos 0 grados, 30 más 30, 60. Lo que le puede confundir es por qué dice 120 ahí, pero acuérdense que la computadora está contando desde las 0 horas, ¿sí? Que está como si fuera un reloj en el margen derecho, ¿sí? Bueno, yo dibujo 2.99 y ahí obtengo la longitud del borde del techo. Ahora simplemente dibujo las líneas verticales. Copio la otra línea, fíjense que es muy paralelo, muy cerquita, y paralelo. Perdón, estas líneas tienen otra medida, así que las tengo que borrar. Vuelvo a medir. 3,29 m, ahora. 3,29. 3.29 y ahí dibujo la horizontal. Después puedo copiar línea paralela y obtengo. En estos casos es recomendable acercarse y ver bien los puntos, ¿sí? Pongo línea. Acá simplemente tengo que unir los extremos de las líneas. Fíjense, acá me equivoqué, ¿ven? Esto es muy fácil que le ocurra, por eso es recomendable acercarse cuando hay muchas líneas cerca. En este caso lo voy a corregir. Una manera de controlar de que sus dibujos, voy a retroceder, estén bien, es que ustedes copien líneas y si son paralelas deberían coincidir. Esto es un método que les va a ayudar, ¿ven? Entonces acá me da la evidencia que acá tuvo un error, si es que no me di cuenta. En ese caso era muy notorio, pero bueno, a veces uno, entre tantas líneas, se puede confundir porque son dos líneas cercanas y me tomó este extremo final en vez de este, ¿sí? Cuando uno va copiando, para cualquier ángulo, sirve y verifica que uno haga correctamente el dibujo, ¿sí? Borro la que está mal y de última le copio la paralela. En este caso, tengo que unir el extremo con una línea oblicua. Tomo la distancia del interior, 2,39 m, 2.39, dibujo la línea vertical y ahora copio la línea.
Bien, fíjense que acá ya tenemos la diferencia a 30 grados, a 45 grados y a 60 grados. Esto es lo que denominamos fugado hacia un lado, ¿no? Bien. Entonces, ¿para qué serviría esto? Bueno, fíjense, en este dibujo, si yo quiero mostrar más el piso y el techo, fíjense que se ve mucho mejor en ese sentido, ¿sí? En este caso, si yo quiero mostrar más esta cara izquierda, tanto el techo como las paredes, a 45 veo bien. Y en este caso, mucho más, si quiero mostrar algún detalle, se ven más este lado y se deja ver el otro, ¿sí? De acuerdo a lo que ustedes quieran mostrar y creen que es más conveniente, hacen una perspectiva de un lado o del otro, ¿sí? Con más o menos ángulo obtienen ese efecto de visualizar más una cara que otra, ¿sí? Bien. De la misma manera, se vuelve, como hicimos lo otro, pero con el ángulo distinto, van dibujando las ventanas y detalles. ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda? ¿Se entiende el concepto? Ustedes miran, profe, pero yo quiero hacer para el otro lado. Bueno, sí, obviamente, se puede hacer para el otro lado. En vez de eso, lo eligen ustedes, ¿sí? Al momento de mostrar. En este caso, el ejercicio está que muestra la cara izquierda. Pero ustedes dirán, yo quiero dibujar para el otro lado, con cualquier ángulo, lo hago a 30 grados, 2.69, y bueno, dibujan y dibujan la casa mostrando la otra cara. Fíjense que yo puedo copiar o puedo dibujar lo que les resulte más fácil y práctico. La ventaja de ir copiando es que ustedes están verificando al mismo tiempo de que sea correcto, ¿sí? Profe, Sí. en el caso del ejercicio, ¿en qué ángulo estaría? ¿45? En este está 45, sí. Un segundito, a ver. ¿Ven? La perspectiva caballera está a 45 grados. Pero acá les muestro rápidamente cómo ustedes pueden dibujar una volumetría para el lado que quieran mostrarlo. Obviamente, ahora como ejercicio tienen que hacerlo tal cual como está acá, ¿sí? Lo que ustedes siempre es aconsejable es dibujar la volumetría y después voy a los detalles, ¿sí? Obviamente con la práctica pueden ir haciendo muchas cosas al mismo tiempo, pero yo no les recomiendo que vayan haciendo eso. Bien, ¿cómo dibujamos las líneas paralelas para representar las baldosas del piso? Bueno, en este caso, a 30, yo voy copiando, puedo hacer un desfasaje a 30 centímetros, y voy haciendo copias paralelas, ¿ven? Bueno, ¿qué ocurre acá? Me sirve, pero tengo que editarlo, ¿ven? Fíjense, tengo que recortar, usar la línea, recortar. Le dejo una línea auxiliar para que sea más fácil. Tengo que recortar las líneas. Y prolongarla hasta allá, con una extensión. Tomo el punto. ¿Ven? Y así hasta completar, de un lado y del otro. ¿Ven? En el otro sentido, fíjense, tengo que dibujar una línea punto 30 y ahí voy a obtener la distancia a la línea. Bueno, en este caso es más conveniente que yo, al tener eso, pongo copiar, fíjense, y voy copiando
Bueno, ahí ya llegué hasta el extremo. Y de este otro lado después tengo que tomar las líneas y voy cortando. Bueno, a veces uno tiene que dibujar líneas auxiliares para que sea más fácil. Dibujo una línea auxiliar como tope, la selecciono y después voy cortando las líneas horizontales. Una vez que termino, la puedo borrar. Y con la plataforma. El zoom Lo mismo puedo hacer con las otras líneas. Puedo copiar, y en el hago zoom una o dos poner tu y después copio DNI. a una distancia. Y tenés que quedarte conectada al zoom, obviamente. No Bueno, importa si vuelvo a se dibujar la misma línea auxiliar. te conectas de nuevo y listo. Ustedes miran, ¿para qué hace la línea auxiliar si tiene las otras líneas? Bueno, si le detecta rápidamente, Hay otra parte la usan. Si no, a veces dibujo una línea auxiliar larga que sea fácil de borrar y ahí obtengo, pero no creo que sea muy complicado. Por lo De que esta misma manera, pero con distinto ángulo, se hace, ¿sí? Yo pongo copiar y acá pongo cada 30, punto 30, punto 60, punto 90, Profe, ¿se puede hacer con relleno eso? ¿Con sombreado? ¿sí? Yo le estoy mostrando las maneras básicas, ¿ven? Así copiando. Usted mira, ¿qué pasa si un edificio es muy grande con una cuadrícula mucho más chica? Voy a demorar mucho tiempo, ¿sí? Pero fíjense, le estoy dando métodos distintos. A veces, cuando son pocas líneas, uno lo puede hacer rápido. Fíjense. Lo importante de esto es que ustedes están viendo que las líneas son paralelas, ¿sí? Bien, bueno, y así voy haciendo con las distintos, voy copiando, puedo dibujar una línea, fíjense, dibujo una línea acá auxiliar, y a esta línea hago una copia, y pongo este ángulo y voy poniendo punto 30, punto 60, bueno, ahí estoy haciendo mal, porque tengo otro ángulo, ¿sí? Pero bueno, van copiando. Una manera más rápida sería de la siguiente forma. Voy a borrar usando el hatch o sombreado, ¿sí? Pongo hatch, voy a ampliar el dibujo en AutoCAD. Y fíjense lo que va a ocurrir si yo hago a la apurada. Pongo hatch, pongo el piso, acepto, pero antes de aceptar voy a elegir la cuadrícula. Vengo a patrones, elijo el tipo de patrón, voy a usar definido por el usuario, y en definido por el usuario pongo la distancia, punto 30, un segundito que acá no me está habilitando. Profe, ahí donde dice propiedades, se puede abrir ahí, aparece Sí. la opción del tramado. Ahí Está, doble, ¿ven? ¿Qué ocurre? Yo aprieto doble y obviamente me distorsiona el dibujo. Sí, las líneas son paralelas entre sí de la trama, pero no están paralelas a las líneas oblicuas de mi dibujo. Entonces, no se puede. Sí se puede, pero de esta manera. Vamos a borrar. Voy de vuelta al sombreado. Y acá lo que tengo que hacer es no activar. Voy a usar definido por el usuario, pongo 30. Y primero hago las líneas horizontales. ¿Bien? Hago las líneas horizontales y después acepto el comando y vuelvo a repetir el mismo comando. Acepto, perdón, repetí 2 veces el mismo. Sombreado, y acá el ángulo
tengo que, perdón, el ángulo tengo que poner 90. Perdón, 45 era en este caso. Para un lado, tengo que poner 135. Y ahí obtengo el piso. Ahora, ¿qué ocurre? Fíjense que no me coincide como en este, que arranca de este extremo. Bueno, para hacer eso, lo que nosotros deberíamos hacer es el punto de arranque de ese dibujo. El punto de arranque lo hago con este botón desde este extremo y ahí corrijo. Y lo mismo hago con esta otra segundo caso. El punto de arranque lo pongo ahí, ¿ven? Y ahí corregí. Fíjense que la baldosa es cuadrada, pero miren cómo se ve la baldosa cuadrada acá y cómo se ve la baldosa cuadrada en esta 45. En este vamos a probar a ver qué ocurre. Hago el sombreado con un CATS, hago clic. Acá el ángulo tengo que poner 120. Vuelvo a repetir, pero ahora pongo a 0 grados. Bueno, no cansé, acepté. Vuelvo a repetir sombreado y ahora el ángulo voy a poner a 120 grados. Bien, lo que tengo que hacer es corregir el punto de arranque para ambos y ahí corregir. ¿Ven? Fíjense cómo se va distorsionando un poco el dibujo, pero bueno, a tener en cuenta eso. Bueno, si fuera con el otro dibujo es lo mismo, ¿no? Pero tienen que hacer con el otro ángulo, 2.39, si no me equivoco. Es lo mismo. Bien. De esta manera van a hacer el que es la línea horizontal, esa la hace así fácilmente. Esto es a 0 grados. Vuelvo a repetir. Y acá creo que era 30 grados. No acepté el anterior. Vuelvo a repetir el comando. Y poner 0 grados. Ahí. Tomo de vuelta. Y ahí obtienen la separación. Bueno, ¿qué ocurre acá? Acá la distorsión es también porque esta distancia varía. Entonces ustedes tienen que averiguar qué distancia tiene esta, que es el error que estamos teniendo acá. Esta distancia que me está haciendo es 30, sí, pero si yo la mido verticalmente es 15, ¿sí? Entonces, para corregir ese error, hagan doble clic acá y el AutoCAD hace la línea paralela con esta distancia. Nosotros al darle 30 acá, esta distancia en vertical es 15. Pero si yo mido acá en diagonal, no dice 30, miren. ¿Ven? Dice 60. Y ahí viene la distorsión que estamos viendo. Para corregir eso, ustedes tienen que hacer doble clic acá y en la separación ponen la mitad, punto 15. Y ahí queda correctamente. En este caso, fíjense que si yo mido, ahí no dice 34. Entonces yo quiero corregir eso. Y por trigonometría tendría que sacar, para que sea 30 y qué distancia tengo que tener acá. Si lo quieren hacer gráficamente,
ponen el ángulo y ponen punto 30. Dibujo el triángulo y ahí puedo medir. Tienen que medir punto 2598. Pongo borrar. La separación de esta línea, pongo punto 2598. Y ahí se va corrigiendo la distorsión que estamos viendo, ¿sí? Lo mismo ocurre acá. Se supone que esta distancia, hasta ahí debe medir, vuelvo a medir, de acá. Ahí, no me está tomando. ¿Qué puedo hacer también? Fíjense, puedo hacer simetría, es otra manera que pueden hacer. Miren, voy a hacer simetría de esta línea. Y copio esta línea a 30 y ahí obtengo la distancia. 21. No, tengo un error acá. Este viene en ese. Voy a borrar. No me copió bien. Vuelvo a copiar. En horizontal. Punto 30. Y la intersección. Ah, porque este no está a 30. Este es el otro error. Ahora vamos a sacar esta distancia, también 15. Vamos a corregir y acá tenemos que poner punto 15 y en este sentido también punto 15. Y ahora cuando borramos, ahí estoy obteniendo menos. Voy a borrar. Bueno, acá estoy teniendo un problema que tengo malas medidas, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es una línea de referencia, punto 30, y esta línea a 30 centímetros. ¿Ven? Este es el tamaño que tengo que tener. Entonces, la distancia entre las líneas paralelas tiene que ser perpendicular. Es 21.21. Entonces ahora cuando pongo acá, en el sombreado, punto 21, 21. Ahí se corrige, ¿ven? Ahora hago con esto mismo, punto 21, 21. Y después sí borro la línea auxiliar. Y ahí tengo de la manera correcta. Acá es lo mismo, ¿no? Tenemos que corregir la distorsión con respecto a esto. Fíjense que acá tengo cada 60. Este error es común porque tiene que prestar atención cómo se mide. Si miden en horizontal, en vertical o en diagonal. Si uno se equivoca en eso, ocurre esta distorsión en los pisos, ¿sí? Entonces, la distancia cuando yo hice paralela es esta distancia, seguramente
en perpendicular. La distancia de 30 está acá, ¿ven? Pero esa no es la medida. La medida correcta de 30 es de este punto a este punto, ¿ven? Entonces acá pongo copiar, punto 30. Y acá simplemente, bueno, este no lo había hecho manualmente, ¿eh? Bien, fíjense cómo es fácil equivocarse a la hora de medir, ¿sí? Ustedes para medir la distancia, qué tamaño tiene el piso, tienen que medir así en horizontal. Y cuando quieren medir en la profundidad, tienen que medir en forma oblicua y obviamente en vertical. Cuando ustedes usan la herramienta paralela, el AutoCAD mide en forma paralela, ¿sí? A ver, voy a... Estas líneas son paralelas entre sí, pero el AutoCAD mide esa distancia en forma perpendicular, como está dibujada esta, ¿sí? Y no en este sentido. Entonces, si yo tengo esta medida exacta, que es 30, tengo que calcular esta distancia, ¿sí? Que es lo que fue el error que me provocó en mi dibujo, que ahora lo corregí, ¿sí? Dependiendo del ángulo, esa distancia va a ir variando, ¿sí? Verificamos acá que mida 30 de este punto a este punto. Y acá también estamos teniendo un error. Entonces, vamos a dibujar una línea auxiliar, punto 30. Y vamos a dibujar punto 30. En ese sentido está bien, pero en este no. Y ahora voy a dibujar la línea perpendicular y voy a medir qué distancia tiene, 25.98. Y ahora sí, le vamos a cambiar punto 25.98. No me cambió. Punto 25.98. Y ahí se corrige la distancia. Borro las líneas auxiliares y ahí tengo corregido. Repito acá el mismo proceso. En este caso es 15. No, perdón. En este caso, verifiquemos que diga 30 acá. Ahí estamos correctos. Fíjense que acá yo no puedo detectar el punto final porque es un hash, ¿sí? Pero lo hago bastante próximo y está correctamente, ¿sí? Y en el otro sentido, lo mismo, ¿sí? Bueno, de esta manera les muestro cómo hay que tener cuidado. En el caso del techo, ¿cómo hay que hacer el sombreado del techo? Le vamos a mostrar. Fíjense que son líneas paralelas. Si uno agarra copiar y dice yo quiero copiar, y bueno, ahí voy haciendo cada una distancia, en este caso es a 45 grados, tengo que cambiar. Y bueno, voy poniendo punto 15, perdón, cada 10 centímetros. Punto 10,
punto 20. No olvide activar el comando copia. Punto 10, punto 20, punto 30, bueno, y así se va uno, ¿sí? Hace un par de copias. Acá sin querer copié. Puede ir copiando nuevamente y va haciendo de un lado y del otro. ¿Puedo hacer los dos al mismo tiempo? Sí, puedo hacer los dos al mismo tiempo. Fíjense, ahora le voy a mostrar. Puedo ir copiando las dos líneas. Y voy a punto 10, punto 20, punto 30, punto 40, punto 50. Después selecciono copiar, tomo referencia a este y voy haciendo así, ¿ven? Bueno, a esto se pasó y eso hay que borrar. Y después le ponen el color que ustedes creen correspondiente. Esa es la manera manual, ¿sí? Pero ¿cómo hago para hacer con el sombreado, que sería más rápido? Vuelvo a hacer hatch, tengo que usar el usuario define, siempre ese, porque es el que me permite controlar la distancia de la línea. Vuelvo a hacer, y acá digo, la línea está paralela en qué ángulo. En este, a ver, era 60 grados. Bien, a ver, vamos a probar a 60 grados. Fíjense, pero ¿desde dónde empieza a contar los 60 grados? Entonces, lo que tenemos que hacer es averiguar qué ángulo tiene acá. ¿Qué ángulo habrá acá? 30. Bien. Entonces, vuelvo a hacer sombreado y pone 30. Pero no es ese ángulo. Porque esta línea del techo no está a 30 grados, está en otro ángulo. Bueno, entonces, ¿cómo debería ser? Y tengo que averiguar qué ángulo es con respecto a una línea horizontal, empezando a cortar en sentido antihorario. Esa es la manera que tengo que hacer para determinar bien voy a poner ángulo, selecciono esta línea, esta otra línea, y ahí tengo 22 grados. ¿Sí? Bueno, una vez que obtengo ese resultado, lo puedo borrar, y ahora cuando hago el sombreado, pongo 22 grados. Bien. ¿Qué distancia entre sí? Bueno, ahí pongo, por ejemplo, 10 centímetros. Bien. Ahora, ¿qué ocurre? Yo quiero hacer el otro faldón y no me sirve. Entonces, voy a borrar. Y ahora tengo que... Perdón. Acepté las dos superficies. Ahí le corté y queda la que necesito. Como ahora tengo que averiguar, vuelvo a dibujar y yo tengo que saber este ángulo. ¿Qué ángulo es? Es muy fácil en este caso. Un giro completo sería, pero lo que ocurre es que no sabemos qué ángulo tiene exactamente esta línea. ¿Sí? Entonces a 180 grados se le resta esto, porque si yo quiero hacer el ángulo de este con este, bueno, ahí me dice 158. Borro esta línea auxiliar y ahora hago hatch y escribo
158. Y ahí opté. Ese mismo ángulo no varía por más que cambie el ángulo, ¿eh? Lo que sí me va a variar es la distancia entre las diagonales, ¿sí? Eso sí va a variar. Y este otro ángulo, bueno, lo que puedo hacer es copiarle simplemente las propiedades. Y ahí opté. ¿Qué ocurre acá? Si bien está bien el ángulo, la distancia no es la correcta, bueno, y eso lo van a averiguar y van a hacerlo variar. Fíjense que acá tienen distintas distancias o arranca de distintos puntos. Si quieren controlar el punto de origen, pero acá estoy teniendo una distancia distinta. En este caso es punto 0,4, punto 0,45. Bueno, y la precisión la tienen que hacer como le había enseñado acá. A veces no es necesario tener tanta precisión porque para estos casos de textura es una representación de la ondulación de las chapas, ¿sí? Con que medianamente esté proporcionado es suficiente. Ahora, si quieren tener por alguna cuestión técnica representar, tienen que hacer el cálculo sacando por trigonometría qué distancia tendría que tener para representarlo correctamente, ¿sí? Así de sencillo es dibujar esto. Lo otro, una vez que obtenemos, después van configurando con los colores y van haciendo los detalles. Vamos a ver el ejemplo de los detalles. Fíjense que acá tenemos los otros sombreados, el del pasto y demás. En el pasto acá simplemente dibujan una línea. Como no hay una distancia que determine, ustedes pueden hacerlo genéricamente, ¿sí? Hacen el sombreado, tengo que delimitarlo para que el AutoCAD pueda tener ese sombreado. Fíjense, hago el sombreado. Perdón, acá me está faltando otra línea. Voy a borrar y hacer un solo sombreado de esta área, representando el césped, ¿sí? Obviamente acá tengo que cambiar por los patrones, busco un patrón que sea más o menos parecido, que puede ser el de los puntitos. Después ustedes le cambiarán el color. Esto no me deja. Ahora voy a cambiar. Le van cambiando el color. Y después ustedes borran las líneas auxiliares cuando no las necesitan más, ¿sí? Y les queda el dibujo. Bueno, acá yo tendría que haber dibujado, ¿eh? Al no tener la línea de borde, a uno le da la sensación de que ese césped y ese terreno continúan. En cambio, si ustedes dejan la línea así, dan una sensación muy artificial de como que el terreno se cortó o realmente es un pasillo, ¿sí? Visualmente se lee mejor. Si ustedes saben que el terreno continúa, borren estas líneas de límite, porque esas líneas generan un límite en el cual no existe, ¿sí? Entonces, cuando realmente no hay un límite, ustedes borran y dan la sensación y la mente cree que el dibujo continúa, ¿sí? Son efectos visuales, pero si uno entiende esos efectos visuales, agregando una línea o sacando, o haciendo con menor o mayor espesor, logra esos efectos visuales
y le hace creer a la mente cuando uno mira de que el terreno continúa. Lo mismo ocurre cuando hacíamos el símbolo del corte de la tierra. Acá no está dibujado los límites, entonces le da la sensación de que el terreno continúa para abajo. En cambio, al dejar en la línea de borde, para poder hacer el hatch, genera un espacio muy contenido. Bien. Lo mismo pueden proceder a hacer los otros hatch, ¿sí? Bueno, en este caso, el patrón va a ser distinto, buscan el patrón que sea adecuado. En este caso concreto, bueno, y le van cambiando. ¿Qué va a ocurrir si ustedes quisieran simbolizar ladrillo? En este caso, lastimosamente, van a luchar contra eso y no van a poder lograr. Van a generar distorsiones. Ustedes van a probar todos los ángulos, pero nunca le va a quedar correctamente, ¿sí? Fíjense, si bien acá tengo un pequeño error, no van a poder. Cuando cambia en ese ángulo, lastimosamente tienen que dibujarlo manualmente, ¿sí? Salvo que la cara esté frontal, ¿sí? Pero si ustedes quisieran hacer ladrillo, no van a poder con ninguna trama de AutoCAD. Tienen que dibujarlo manualmente. Y en este caso, si fueran de ladrillo visto, tienen que copiar cada 7 centímetros las líneas paralelas y después dibujar las líneas verticales, ¿sí? Esto es debido a que el plano, como gira, la trama del AutoCAD están hechas para hacerse en forma frontal, ¿sí? Que es lo mismo que me ocurría con el piso. No voy a encontrar una trama con esos ángulos, ¿sí? Pueden intentarlo, pero no lo van a lograr. Bien. ¿Hasta acá tiene alguien alguna consulta, una duda? Profe, ese relleno que usó para el terreno, el verdecito, ¿qué clase de relleno es? Se llama arena, en inglés es sand, ¿sí? Son puntitos aleatorios que dan la sensación de que es la gramilla o el pasto, ¿sí? En AutoCAD, les quiero comentar, chicos, en AutoCAD hay algunas texturas también, por ejemplo, que se llama pasto, pero es muy... fíjense, es un poco infantil, lo pueden usar, yo no digo que no, pero digamos, para que el dibujo técnico más o menos sea agradable, presentable y con un nivel técnico, yo les sugiero que usen los puntitos, ¿sí? De hecho, fíjense en los manuales de dibujo arquitectónico, cómo representar texturas, pisos, ladrillo, mármoles, madera, y traten de buscar el más parecido, y cuando no hay, lastimosamente lo tienen que dibujar ustedes. Igual, por internet pueden bajar un montón de otras texturas, ¿sí? Acuérdense que nosotros no hacemos dibujos caricaturescos, ¿sí? Cuando la intención es hacer dibujos con caricatura y deformaciones que son profesas para ese fin, sí, pero como nosotros hacemos dibujo técnico de obras de arquitectura y de ingeniería, no podemos hacer esos efectos, ¿sí? ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos en el tema de texturas el libro? Repasen, a ver un segundito. Fíjense acá, cuando ustedes quieran dibujar, fíjense cómo, de acuerdo al tamaño de la escala acá, cómo representa el suelo. Más grande, más logra efectos, ¿sí? Esas son las texturas. A veces puede ser totalmente negro, como en este caso, cuando la escala es muy chiquita, pero cuando empieza a ser más grande, todo negro ya pasa a ser demasiado intenso y es mejor hacer líneas delgadas y más separadas, ¿sí? Hay una parte que dedica a todo lo que es textura. Acá, fíjense, cuando inclusive
representan árboles o vegetales, ustedes pueden representar con un símbolo segmentado, inclusive quieren dar más detalle y hacen volumetría. Si son cercos de paredes de verde, fíjense cómo uno va haciendo una línea no recta, sino líneas segmentadas representando la vegetación. Fíjense cómo acá van dibujando el ladrillo, o en otros casos son piedras, con cortes rectos o cortes más irregulares, ¿sí? Fíjense cómo acá dibuja en una plaza los distintos tamaños de baldosa que hay, ¿sí? Cuando son grandes paisajes, fíjense acá, representa la topografía. También pueden ser con líneas auxiliares en distintos ángulos. Son distintas maneras de representar el terreno, ¿sí? Pero estas son acorde a un nivel arquitectónico o de ingeniería profesional, ¿sí? Fíjense cómo dibujar árboles. Dibujan en forma simbólica con círculos y una crucecita indicando el tronco, ¿sí? Cuando quieren hacer un poco más de detalle, dibujan la silueta de las hojas. Cuando ya el dibujo es más grande, dibujan ya hasta las ramas, ¿sí? Acá hay más ejemplos de cómo dibujar distintas especies. Yo puedo decir tal especie, tal otra. Van viendo cómo dibujan en planta. Esto, así como son los vegetales, tenemos las texturas que estábamos viendo hace un rato. Esto lo toman a modo de ejemplo. Fíjense acá, cuando yo hago de frente, tengo los distintos tipos de ladrillo, tiene un nombre, ¿sí? Algunos países puede cambiar, pero en líneas generales más o menos es lo mismo. Fíjense acá cómo dibujar. Es necesario dibujar doble línea, y esto doble línea es cuando el dibujo tiene una escala muy grande, pero si es una escala chica, simplemente dibujan una sola línea, ¿sí? Fíjense cómo acá representan los mármoles, los vidrios, los ladrillos, las superficies lisas. Cuando tengan que dibujar un marmolado como este, tiene que ser una escala de representación muy grande. En 1 en 100 hasta 1 en 50, esto casi no se dibuja, ¿sí? Fíjense acá las fachadas de los tablones, simplemente son líneas horizontales. Si ustedes hacen en escala 1 en 10, 1 en 1, 1 en 5, ahí sí hasta tienen que dibujar el tornillo. Acá están representando el vidrio. Fíjense que usa la técnica de la acuarela, del lápiz o del rotring, ¿sí? En el caso del rotring dibujan líneas paralelas, más densas, menos densas, ¿ven? Y logran el efecto del vidrio. Ustedes reemplazan esas técnicas por las del AutoCAD, pero son líneas paralelas, ¿sí? O hatch sólidos, ¿sí? O hatch con puntitos, y logran estos efectos de vidrio. Fíjense, acá no hacen ningún hatch y pueden hacer un hatch con punto o con líneas para lograr estos efectos. Bien finitas, paralelas, logran estos efectos. Más separados, con más grueso, otros efectos como por ejemplo las sombras, ¿ven? Para eso sirve este libro, ¿sí? Obviamente este libro está hecho para dibujar a mano, pero la técnica, cómo debo representar, fíjense acá el ladrillo. Son líneas horizontales o paralelas, dibuja la sombra arrojada. Más claro, más oscuro, lo van logrando con líneas más finas o más gruesas, más separadas o más juntas, ¿sí? Y logran estos efectos. Acá está el fenómeno de la luz, como refleja en una superficie e ilumina una parte, ¿ven? Esto lo pueden hacer con puntos más finitos o más densos, o líneas, rayas, logran estos efectos visuales. Fíjense que estos son conos con sombra arrojada y son una trama de puntos. O si usan una trama sólida, es una trama grisácea muy, de un gris muy claro. Acá tenemos otro ejemplo, cómo representar el agua, ¿sí? Bueno, acá en la parte de texto, creo que ya me pasé todo lo que es referente a textura, ¿sí? Pero igual hay ejemplos como pueden ir imitando de estos ejemplos para hacer que su gráfico sea lo más adecuado.
Bien. Hasta acá, bueno, hemos desarrollado todo. Lo que tienen que hacer y prestar mucha atención en este ejercicio es que la ventana no es tan sencillo como parece, ¿sí? Fíjense el nivel de detalle que tiene la ventana. Acá estoy haciendo un zoom para que puedan verlo mejor. Fíjense que acá está dibujado lo que se llama el bastidor, que es ese marco que tiene la hoja, que puede ser de madera, metal, y eso contiene al vidrio. En este caso el vidrio es muy finito, menos de 1 centímetro, ¿sí? Estamos hablando entre 3, 4, 5, 6, hasta 1 centímetro de espesor, ¿sí? Entonces tienen que dibujar tal cual están acá, ¿sí? Todo de la misma manera, las dimensiones las sacan. Si hay alguna dimensión que por este caso, este marco mide 5 centímetros, y de ancho, de espesor la hoja, 4 centímetros. Tienen que dibujarlo de esa manera. Fíjense cómo acá la sombra, el hatch, son puntos, ¿sí? Cuando uno se va alejando, esos puntos dan la sensación de un gris. ¿Ven? Lo mismo ocurre del otro lado. ¿Sí? ¿Lo pueden observar? Fíjense cómo acá está separado, esta hoja está separado del borde interior, y la hoja que está más al fondo está bien pegado al borde interior de la pared, ¿sí? Esta hoja, como está más del lado de afuera, está más separada. No llega a estar al exterior, tampoco está en el medio, ¿sí? Pero está pegada a la otra hoja. Esos detalles ustedes tienen que observar y copiarlo exactamente como está en el ejercicio. Profe, una pregunta. Sí. ¿Puedes repetir las dimensiones del marco? Sí. A ver, chicos, si ustedes se olvidan alguna medida o no encuentran, pueden copiar de la ventana de su casa, ¿sí? Lo que tampoco quiero es que me aparezca un marco que la mitad de grande de la ventana es el marco, eso tampoco, ¿sí? Ni chiquitito como una miniatura, ¿sí? Busquen la proporción, ¿sí? 5 centímetros mide de separación, que es lo que dibujaron. Si hay otra medida que ustedes no saben, la buscan del dibujo anterior. Cuando dibujaron esto, las medidas están acá. Midan, eso tiene 5 centímetros, teóricamente. La única medida que no pueden saber es qué espesor tiene. Cuán grueso es el vidrio y cuán grueso es la hoja de la carpintería. Y la sacan de este ancho, acá está el espesor. ¿Sí? Lo que no figura es el espesor del vidrio, pero el vidrio, supónganse 1 centímetro. En realidad es menos, pero por lo menos dibujen uno. Acá ustedes simplemente dibujan una línea y le dan un pequeño espesor y ya es suficiente, ¿sí? Tampoco que sea tan grueso como la línea que tenemos acá. Bien. Profe, Sí. otra pregunta. ¿Los vidrios cuando están instalados adentro no se ponen relleno? El vidrio, fíjense, vamos al libro este. Ustedes pueden, hay dos técnicas para representar. O es bien oscuro o lo dejan clarito o con intermedio, ¿sí? Por lo general, cuando uno dibuja de adentro, se los deja sin teñir, ¿sí? Y cuando uno está afuera, los dibujan más tirando al oscuro. Le vamos a mostrar acá, a ver. Fíjense, estas ventanas están desde afuera. Si uno lo hace gris, se nota que es un vidrio. Desde adentro también podrían aplicar la misma condición. Puede ser más oscuro, tengan cuidado. Yo diría que manejen con colores grises. Pero ustedes miran, yo siempre hago con negro. Bueno, fíjense, esto realmente, estos puntos
son grises, pero ¿qué pasa si fueran negros? Es como el efecto de las tramas. Eso en el libro lo pueden observar, dependiendo del efecto que ustedes quieran dar. En este caso, usen puntos de colores grises intermedios. Y si usan negro, tengan cuidado de que no sea tan denso ni tan gruesos. Fíjense acá cómo quieren representar, en este caso, el cielo también, ¿sí? Como si fueran nubes. Son puntos más separados. Miren cómo representa el cielo. Esto se me pasó de hoja. ¿Ven? Acá son puntos más separados y acá arriba son puntos más juntos y todo el mismo color, todo es negro. Pero fíjense que acá, al estar los puntos más separados, da la sensación de que es un gris más claro. Y acá, al estar más juntos, casi pegado en parte, da una sensación de oscuridad. ¿Sí? Eso, mira, visto desde lejos, da la sensación de nubes, ¿ven? Esa misma técnica la podemos aplicar para hacer espejos. Obviamente que no van a ser un difuminado como está esto, ¿sí? En este caso, fíjense también acá en el cielo, otras técnicas son con líneas paralelas, más gruesas, más finas, más cerca, más lejos, dan distintos efectos. A ver, voy a buscar otro. Acá está en el caso de las ventanas, ¿ven? En el caso del ejercicio, fíjense cómo si quedan negros, es muy llamativo acá las ventanas. Entonces, acá en este ejemplo, fíjense que si llegaran a pintar todo de negro, dan la sensación que es bien hueco, ¿ven? Ahora, si hacen estos efectos, dan la sensación del vidrio. Son efectos visuales. En el ejercicio están hechos con puntos, pero es válido lo mismo, como les muestro. Pueden ser líneas oblicuas, a 45 o algún ángulo que a usted le guste. Por lo general traten de hacer a 45, que es lo más fácil, pero bueno, con la computadora se puede hacer en cualquier ángulo. Fíjense, acá está representado con puntos. Acá, bueno, esta es una técnica del lápiz y el borrador, que uno mancha todo y después va borrando y logra este efecto, ¿sí? Pero en AutoCAD es lo más práctico, con puntos o con líneas paralelas. ¿Ven? Técnica de representación del vídeo. ¿Sí? Acá hay más ejemplos. Fíjense, quieren hacer que una parte esté sombreada y otra parte como que penetra el sol, hacen la mitad con un hatch y la otra mitad con otro. Simplemente ahora en el ejercicio pedimos uno solo. Pero hay un montón de técnicas que ustedes tienen que saber que existen, ¿no? Fíjense acá cómo es una gran pared de un edificio, todo revocado, y cómo nos da cuenta de que esto es todo unos vidrios que le está dando sombra o no le da el sol directo, y acá al costado nos hace dar cuenta de que como que el sol le pega a estos vidrios y hay una parte que le da sombra, ¿eh? Esos efectos los logran haciendo con los puntos o las líneas más cercanas o más lejanas, ¿sí? Y fíjense que acá a veces uno puede dar doble texturado y demás, que ya son otros efectos donde uno ya empieza a tener un grado de detalle mucho mayor. Cuando el edificio o los objetos que estamos buscando son muy grandes de escala, pueden manejar esto. Cuando son más cercanos y con mucho más detalle, bueno, uno ya tiene que empezar a dibujar de esta manera, ¿sí? ¿Se entiende? Y fíjense, acá hay un exterior y acá hay un interior. Desde el interior a veces se suele hacer que si llegan a ser muy oscuro, no se va a entender bien. En cambio a veces hacen sin manchar, hacer el catch, apenas algunos detalles,
logran una imagen interior como esta. ¿Se entiende? Bueno, acá hay otras técnicas que hablan del efecto del vidrio reflectante, ¿sí? Este es un edificio todo vidriado que refleja el exterior. ¿Cómo lo represento a eso? ¿Sí? Bueno, hay algunas técnicas para simular eso, ¿sí? Y dibujan la vegetación. En este caso, no pretendemos que lleguen a ese nivel, pero les quiero mostrar de que existen y ustedes simplemente es copiar eso. Ustedes miran, arquitecto, esto es muy difícil dibujar con AutoCAD y el ratón. Hay técnicas que se copian, ustedes capturan la imagen o dibujan a mano, o capturan, o bajan de internet, o copian de algún lado, la ponen en AutoCAD, ya vamos a ver más adelante, y ustedes calcan, así como calcan a mano, ponen un vegetal, papel vegetal y lo calcan. Ustedes pueden calcarlo también en AutoCAD, ya vamos a ver eso, ¿sí? Y ahí pueden copiar cualquier objeto, sea un vegetal, un vehículo, una persona. Acá hay una pequeña reflexión, concepto general del comportamiento de la luz, cómo se comporta para que usted tenga noción de la luz y la sombra, ¿sí? En nuestro ejercicio no le exigimos eso, porque disponemos muy poco tiempo, pero lo pueden hacer con los hats, simplemente dibujan áreas que representan la sombra y aplican la sombra, ¿sí? Fíjense, dibujan las áreas, hacen el hatch y ahí obtienen la sombra, ¿sí? Acá en las fachadas, ¿sí? Son dibujos auxiliares y después van y lo copian y superponen el sombreado. A ver, voy a hacer un ejemplo acá. En el caso, yo simplemente, bueno, voy a dibujar una parte de la ventana. Habíamos dicho que